Hoy hablaremos de los factores responsables del desarrollo de una enfermedad. Yo soy Aura Pérez Escalante, docente de la UCB. Dentro de los factores que de una manera u otra están relacionados con la aparición de una enfermedad o de cualquier enfermedad, debemos comenzar por analizar el agente etiológico o agente causal. Es un elemento, sustancia, una fuerza inanimada que de una manera u otra, en su presencia y con el contacto con un huésped susceptible, causa una enfermedad. Estos pueden ser bacterias, hongos, parásitos, virus, pero también puede estar relacionado con la humedad, el calor, el frío o el ruido. Muchos de estos agentes causales van a dar inicio a lo que de una manera u otra llamamos enfermedad. Dentro de este análisis del agente etiológico o agente causal, debemos verlo mediante un proceso. Y este proceso es el de salud y enfermedad, tanto individual como colectiva. El proceso salud-enfermedad está relacionado con cada ser humano o con cada grupo poblacional. Por lo tanto, los estilos de vida, cómo se lleve el día a día de las personas o de las comunidades o de los grupos poblacionales, van a llevar a relacionarse, a dar la presencia de una enfermedad. El medio ambiente, el sistema de salud óptimo que funcione o que no funcione, también va a ayudar a que esta enfermedad pueda desarrollarse. Y por supuesto el mismo ser humano, las condiciones en cómo está ese ser humano y cómo tiene su organismo, si está llevando una vida saludable, un estilo de vida saludable, si tiene la suficiente energía para afrontar cualquier tipo de agente etiológico. Desde luego que la resistencia del organismo es importante. Esa resistencia que de una manera u otra va a permitir que ese agente causal pueda hacer daño o iniciar el proceso de enfermedad o no. Esta resistencia va a ser específica e inespecífica. Claro está, dependiendo de las condiciones de cada ser humano. La susceptibilidad va a estar relacionada con la mayor probabilidad de contraer la enfermedad o los factores de riesgo presentes en cada persona. Vamos a suponer que estamos hablando de una enfermedad hepática y nosotros tenemos el huésped, es una persona que tiene enfermedad, que no tiene enfermedad, tiene hábitos eh, alcohólicos, ¿sí? Vamos a llamarlo hábitos alcohólicos, que se entiende que es una enfermedad del alcoholismo, pero vamos a llamarlo que tiene hábitos alcohólicos. Esta persona que tiene el riesgo, tiene los factores de riesgo o tiene mayor probabilidad de contraer la enfermedad porque ya tiene un problema como es el alcoholismo, puede de una manera u otra estar más susceptible a tener una enfermedad, una afección de hígado que otra persona que no tenga o no consuma o no tenga la presencia de alcoholismo en su vida. Entonces, tenemos que chequear esta parte de los factores de riesgo, tanto personales como familiares, como grupales, para que podamos analizar ese riesgo, esa probabilidad de contraer la enfermedad. Ustedes dirán, pero es que todo el mundo, y lo hemos visto a través del COVID, aquella persona tuvo contacto con personas con COVID y no se enfermó. ¿Qué pasa? ¿Por qué esa persona no es susceptible?
tiene menor probabilidad de contraer la enfermedad porque tiene menores factores de riesgo. Una persona obesa de la tercera edad con patologías de base tiene mayor riesgo de enfermarse de COVID que una que no. Por eso es que al principio de esta enfermedad, en el 2020, solamente se relacionaba con la tercera edad. ¿Por qué? Porque eran los de mayor riesgo. Luego se evidenció que también los jóvenes y los niños podían presentar COVID y eso fue lo que cambió nuestra visión de esta enfermedad. Entonces es importante que analicemos la mayor probabilidad que tiene una persona de contraer la enfermedad relacionado a los factores de riesgo presentes en su vida. Otra parte importante de este análisis es la inmunidad. La inmunidad es activa y es pasiva y tenemos que analizarlo muy claramente para poder saber cuál tipo de inmunidad nosotros tenemos frente a estoy vacunado o frente a, sobre todo los recién nacidos, reciben la inmunidad de su madre para muchas enfermedades. Entonces, yo tengo inmunización, estoy inmune porque a mí me dio la enfermedad, en el caso de sarampión, o me vacunaron para el sarampión. Entonces, la inmunidad activa y pasiva me va a permitir a mí esa protección. Hay virus que no existe esta inmunidad, o sea, no, la inmunidad no va a dejar que de todos modos presentes la enfermedad, como en el caso del dengue, chikungunya, todo este tipo de enfermedades transmitidas por vectores. No importa que ya te dio una vez dengue, te puede repetir el dengue. Que te dio chikungunya una vez, te puede dar 2 veces más. En el caso de COVID también. Entonces, hay muchas veces enfermedades, se están presentando enfermedades en los últimos tiempos, sobre todo relacionados con las enfermedades zoonóticas, que no llevan una inmunidad per se. O sea, te dio la enfermedad, no quedaste inmune, como en el caso de las que son las relacionadas a la infancia. Estas como sarampión, lechina, paperas, esa te da una vez y no te repite más nunca en la vida. Y tú quedas inmune. Pero hay otros tipos de enfermedades que no ocurre esta situación. Es importante ver las vías de transmisión. Las vías de transmisión me permiten a mí saber por dónde puedo yo contagiarme de una enfermedad. El contacto directo puede ser a través de un beso, puede ser a través de relaciones sexuales. La vía aérea, y en este momento que hemos estado con la vía aérea y se impuso el uso del tapabocas como exigencia para todo el mundo, debemos analizar cuál es la vía aérea. La vía aérea no solamente es con las gotículas que la gente expulsa al hablar, sino también con las más pequeñas que las gotas. Son entonces los aerosoles, que se quedan impregnados en el aire y se quedan flotando por varios minutos o hasta horas en el aire. Entonces quiere decir que yo entro a un ascensor y una persona que estaba allí tosió y dejó el virus del COVID, yo ingreso a ese ascensor, inhalo, porque es por vía aérea, inhalo esas partículas que quedaron sueltas en el aire porque la persona respiró, tosió, habló, cantó dentro del ascensor, yo automáticamente, si soy susceptible, eso es importante, puedo contraer la infección inmediatamente. Entonces, tenemos que analizar la vía aérea en esa forma, ¿ok? Por los vectores, los zancudos, el chikungunya, el Zika, todos estos que nosotros hemos visto, sobre todo, y los vemos en repetición en épocas de lluvia.
También una vía de transmisión es las aguas. El agua para el consumo humano tiene que ser potable. Por lo tanto, si usted está consumiendo agua no potable, la posibilidad de presentar enfermedades por líquido, por agua, son muy grandes. Entonces, también es una forma, una vía de transmisión, aguas contaminadas. La vía oral es importante, la comida. Si la comida está contaminada, nosotros podemos presentar algún tipo de enfermedad, sobre todo gastrointestinal. Hay un caso bien interesante de salmonellosis con la ensalada, de estas ensaladas que utilizan mayonesa. ¿Sí? Se descompone y automáticamente, si uno come estas ensaladas, pues puede presentar algún tipo de enfermedad gástrica. El contacto indirecto puede ser a través de superficies, puede ser a través de jeringas que se presten de unas personas a otras. Esto lo vemos mucho en personas que consumen o utilizan sustancias prohibidas como las drogas. Entonces, el compartir jeringas o inyectadoras es la posibilidad de, por vía indirecta, contraer una enfermedad. También puede ser a través de, en el caso de algunas enfermedades, las superficies, ¿sí? Se creyó en el comienzo de la pandemia, se consideró que las superficies, el virus se quedaba en la superficie por algunas horas y por las manos íbamos a tener nosotros como un contacto indirecto, una vía de transmisión. ¿Por qué todo este análisis? Todo este análisis me lleva a mí a ver la cadena epidemiológica, que ya lo vimos en un video anterior, pero es importante retomarlo para poderlo entender. Entonces tenemos la cadena epidemiológica, tenemos el huésped, el agente causal, la puerta de salida, la vía de transmisión, la puerta de entrada y por supuesto, para la puerta de entrada tenemos que tener un huésped susceptible. Vamos a poner el caso de la tuberculosis, que hay un repunte ahora en el país, porque no solamente problemas respiratorios estamos teniendo con el COVID, sino también tenemos problemas con el TBC o tuberculosis. Entonces, nosotros tenemos una persona que tiene tuberculosis, tose, ¿sí? Y este es el huésped. ¿Cuál es el agente causal? El virus de la tuberculosis. ¿Ok? Este virus es expulsado por vía aérea del agente causal que estuvo tosiendo y automáticamente existe una puerta de entrada que es la vía aérea de estas personas que están en reunión. Están reunidas, vino el huésped, el paciente cero, y tosió o habló o cantó. Automáticamente la puerta de entrada es respiratoria y todas las personas que estaban allí pueden, por vía aérea, vía de transmisión aérea, puede automáticamente enfermarse. ¿Cuál es la puerta de entrada? Boca, nariz, ojos. ¿Ok? ¿Por qué hay un huésped susceptible? Porque no tiene las defensas adecuadas, porque no come, porque no se lo pasa dieta y no tiene los suficientes nutrientes para afrontar una enfermedad como la TBC. En una casa puede existir una persona con TBC si se tienen los cuidados adecuados, no hay transmisión masiva. ¿Por qué es importante saber esto? Porque nosotros como enfermeros y enfermeras tenemos que parar esta cadena epidemiológica. No podemos permitir que el huésped, el enfermo que contiene el agente causal, dé la salida y contamine por vía aérea a estas personas. ¿Ok? ¿Qué debemos hacer? Decirle a ese señor de TBC, que tiene TBC, que utilice tapaboca. Que si va a toser, lo haga
brazo, no que deje esparcir por todos lados. Que si está en su casa con su familia, no puede utilizar ni intercambiar los cubiertos, los vasos, los platos. Esa persona tiene que tener sus platos, sus cubiertos, su vaso, su taza para el café, para ellos, para él nada más. O sea, todos los utensilios, cepillo de dientes, jabón, la ropa de él hay que lavársela aparte. Entonces, eso se llama prevención. Por eso es tan importante la cadena epidemiológica, porque de una u otra manera hacemos prevención. Pero, ¿qué es prevención y cuáles son los tipos de prevención que existen? Es importante entonces saber que existe la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria. La prevención primaria es aquella que hacemos para autocuidarnos, es el autocuidado, es aquel cuidado que tú haces para prevenir y que no llegue a ti la enfermedad. Si yo tengo un factor de riesgo en mi familia y yo soy mi mamá, mi hermana, mis, mis sobrinos son hipertensos y yo no cuido mi estilo de vida, no tengo estilos de vida saludables, yo como todo lo que se me encuentra en el camino, la probabilidad de que yo presente hipertensión es muy alta. ¿Cuál es la prevención primaria? Es la educación para la salud y todas aquellas acciones que yo haga para autocuidarme. Hago ejercicio, no me no como cosas indebidas, no me estreso mucho, disminuyo un poquito el sodio en las comidas, disminuyo un poquito lo que es las harinas y eso va a permitir que yo no presente hipertensión. Eso es prevención primaria. Con respecto a lo que es el contacto directo o indirecto, la transmisión sexual, es interesante analizarlo. ¿Cuál es la prevención primaria de una enfermedad de transmisión sexual? El uso del preservativo. Es importante porque no solamente evitar un embarazo, es evitar una enfermedad. No solamente estoy hablando de HIV-Sida, estoy hablando de sífilis, gonorrea, que son el primer paso, el primer estadio de un cáncer de cuello o un cáncer de próstata. Si una persona tiene, una mujer o un hombre, presenta gonorrea, sífilis, BPH, es el primer estadio, porque es una inflamación muy importante que se presenta en los genitales, es el primer estadio de una enfermedad llamada cáncer, bien sea cáncer de útero o cáncer de próstata. Entonces, ¿cuál es la prevención? No solamente el embarazo, el uso del preservativo es la prevención primaria que yo utilizo para cuidarme de cualquier enfermedad de transmisión sexual. El lavado de manos. El lavado de manos es tan importante que hay una clase en los primeros años de enfermería acerca del lavado de manos, porque va a hacer cortar esa cadena epidemiológica de transmisión cuando uno es enfermero y atiende a dos pacientes que están en una misma habitación pero tienen enfermedades diferentes. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros nos lavamos las manos, rompemos esa cadena epidemiológica. Hacemos que el agente causal muera a través del lavado de manos. Automáticamente el lavado de manos me va a prevenir a mí cualquier tipo de enfermedad. Si yo voy al baño y me lavo las manos al salir, antes de comer, yo estoy haciendo prevención primaria. No voy a tener ninguna enfermedad gastrointestinal porque yo me lavé las manos para preparar el tetero a mi hijo o a mi sobrino. ¿Ok? Entonces, todo este tipo de prevención es importante para nosotros. Es importante en el momento que de una manera u otra estamos haciendo actividades no solamente de forma personal, sino para terceros con la educación para la salud a los individuos, a las personas, a la familia, a la comunidad. Muchas gracias.